Bueno, nos acercamos cada vez más al momento en el que el Instituto Nacional Electoral hará la convocatoria a la revocación de mandato. Ya se reunieron las firmas. En el proceso de cotejo se encontraron pues cosas que yo creo que son muy graves, pero que no ponen un obstáculo a la convocatoria. Se alcanzó el número de firmas suficiente en las entidades, con una dispersión en las entidades federativas, como dice la ley. Y bueno, ayer la Suprema Corte, como le decíamos, rechazó cambiar la pregunta para la revocación de mandato. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué pues nuevas vías jurídicas podrían andarse en este camino hacia la revocación de mandato? Lo vamos a platicar con Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y ex consejero presidente del IFE, hoy INE. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Muy bien, Pascal, muy buenos días. Bueno, todavía podría haber algún tema legal en el camino hacia la revocación de mandato, o ya prácticamente ha sucedido lo que tenía que suceder. Pues solamente falta el tema del dinero, Pascal, porque hay un recurso de inconstitucionalidad o una controversia constitucional, no estoy seguro, en la Corte que debe resolver respecto a si el Ejecutivo está obligado a dar el dinero al órgano autónomo llamado INE para que cumpla su mandato constitucional. Esa decisión del dinero es algo pendiente. Hubo una decisión del Tribunal Electoral que le obligó a la Secretaría de Hacienda a entregar dinero y motivar y justificar. Eso fue respondido por la Secretaría de Hacienda hace 2 o 3 días, dijo que no tenía. Eso también puede ser impugnado, pero el recurso fundamental que falta es saber si la Corte se va a pronunciar sobre ese asunto. Fuera de eso, creo que el siguiente acto que viene es, como dijiste, que el INE convoque formalmente y a partir de eso inicie el proceso de promoción de la consulta para que los mexicanos sepan si votan y en qué sentido votan. Entiendo que este tema de la Corte pues se resolvería o se abordaría una vez que convoque formalmente el INE, porque la anterior ocasión que se pronunció al respecto a la Corte le dijo al INE sobre su controversia que pues no había todavía materia, no estaba claro si iba a haber revocación o no, pero probablemente, como dices, a partir del viernes pueda suceder algo ahí. Efectivamente, Pascal, así es. Bueno, pues ha dicho Lorenzo Córdoba, han dicho diversos miembros del Consejo General, consejeros, que pues si no hay un aumento de presupuesto, lo que vendrá es una reducción en el número de casillas, que será imposible instalar las 161,000 que se instalaron en las elecciones de junio pasado. Pero bueno, esto hace prever, y me gustaría tu opinión al respecto, una nueva batalla entre el gobierno y el Instituto Nacional Electoral. Pues sí, nuevamente van a atacarlo, pero yo creo que al presidente no le importa ya mucho el número de casillas. Yo creo que lo que quiere es el simbolismo de que por primera vez un presidente en funciones se someta al escrutinio del pueblo. Y yo creo que al final, cuando voten pocos, el presidente va a desdeñar eso, va a culpar al INE efectivamente, pero al final va a decir: yo sí cumplí, yo me sometí, y el 90% de los mexicanos quieren que siga. Ese va a ser el discurso. Y creo que eso es lo que va a ocurrir. Por cierto, esto es importante decir, ayer la Corte dijo dos cosas. Una, que la pregunta la pregunta de la consulta era correcta, nada más para recordar que muchos habían señalado que era una consulta de revocación, no era una pregunta de opción múltiple: ¿quieres que se vaya o quieres que se quede? Eso fue lo que se impugnó, y la Corte, creo que de forma incorrecta, decidió que se debía preguntar si se quedaba o se iba. Sí. Y yo creo que es incorrecto, pero decidió algo importante, y creo que esto es positivo, que dijo que los partidos políticos no pueden participar en la promoción de la consulta, y creo que eso retoma el espíritu original de esto, que es un ejercicio ciudadano. Cuando los partidos se meten, pues se convierte en un asunto de los partidos, de tal forma que, según entiendo, con el fallo de la Corte de ayer, Morena no se puede meter a promover lo que ha venido haciendo, que es la ratificación de López Obrador. Sí, Luis Carlos, justamente el presidente acaba de opinar sobre esto de la Corte y la pregunta. Si me permites, vamos a escuchar lo que dijo y te pediré tu comentario. Sí.
Complicada la pregunta de la consulta, que primero no se conoce, la gente no sabe si va a ser sí o no, entonces sí pedirles a todos que busquen un buen traductor para que no se vayan a equivocar al momento de ir a votar y que ayuden, porque es muy sencillo, debería ser sí o no, pero hasta ahora no creo que sepan. ¿Ustedes saben si la gente desea que yo me quede es sí o es no? ¿Lo saben eso ustedes? No, todavía no. Entonces, sí es importante porque ayer resolvió la Corte no cambiar la pregunta. Bueno, pues dice el presidente que está complicada la pregunta porque no es sí o no. ¿Tu opinión, Luis Carlos? Pues yo creo que la pregunta debía ser tal cual. Si es una consulta de revocación por pérdida de confianza, debe ser, ¿quieres que se le revoque el cargo a López Obrador? ¿Sí o no? Sí, quiere decir que se vaya, no quieres que se quede. Yo creo que así debió haber sido. Punto final. Yo creo que esto se está complicando demasiado. Quien debió haber redactado la pregunta era el INE, no la Cámara de Diputados, donde lo que prevalecen son criterios políticos. El INE tiene más experiencia, el INE ha hecho esto durante muchos años y creo que lo que acaba resultando pues, son que nadie queda contento. Bueno, y ayer el secretario de Gobernación decía, este ejercicio llegó para quedarse. ¿Tu opinión? Desafortunadamente, y además llegó para quedarse con una primera experiencia que va a ser muy negativa, y va a ser muy negativa porque esto no es lo que es. Una consulta de revocación de mandato es un derecho de los que se sienten agraviados por un mal gobierno. Y claramente lo que está sucediendo ahora es una manipulación de todos aquellos que quieren que López Obrador sea encumbrado como un presidente amado por el pueblo. Esto es otra cosa, lo que estamos viviendo es una manipulación de algo que no es. Quienes debiesen estarse movilizando son los que quieren que López Obrador se vaya porque no le tienen confianza. Pero como esos no existen, porque yo no veo que nadie quiere que se vaya López Obrador, hay muchos críticos, muchísimos, pero nadie está pidiendo que se vaya antes de que termine su mandato. Entonces estás orquestando un ejercicio de propaganda. Entonces esto está mal planteado, esto es un engaño, esto no contribuye a la cultura de participación ni a una mejor cultura cívica, porque se tergiversó todo el sentido de este derecho político. Pues Luis Carlos, te agradezco mucho. Seguiremos observando lo que sucede en este frente. Muchísimas gracias por estos Gracias, minutos. Pascal. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y ex consejero presidente del IFE, hoy INE.